¿Crees que la envidia solo la sienten los pobres? Déjame decirte algo incómodo. La envidia de un millonario duele exactamente igual que la de alguien que no tiene nada. Porque la envidia no depende del dinero. Depende de comparar tu vida con la de otro. Y hoy vas a escuchar historias que prueban que mientras algunos envidian lo que no tienen, otros arruinan lo que ya tienen. La envidia es una de las emociones más silenciosas y más destructivas que existen. No grita, no avisa, no se nota de inmediato. Se esconde detrás de sonrisas falsas, comparaciones constantes y pensamientos que nadie más escucha. Y lo más peligroso es que casi nunca se reconoce a tiempo, porque nadie se levanta por la mañana diciendo, soy envidioso. La envidia se disfraza de frustración, de injusticia, de yo merecía eso más que él. Y mientras miras lo que otro tiene, algo dentro de ti empieza a marchitarse. No porque el otro te haya quitado algo, sino porque tú dejaste de mirar tu propio camino. La envidia no te empuja hacia adelante, te detiene, te amarga, te roba la paz, y poco a poco te convence de que la vida es una competencia que siempre estás perdiendo. Lo más irónico es esto: la envidia no lastima a la persona que es envidiada, lastima a quien la carga. La persona que vive comparándose nunca disfruta lo que logra, nunca celebra lo que tiene y nunca avanza en paz. Siempre está mirando al costado, midiendo su valor con la vida de otro. Las historias que vas a escuchar ahora no hablan de riqueza ni de pobreza. Hablan de personas comunes, con vidas distintas, que aprendieron, algunos demasiado tarde, que la envidia no conduce a ningún lugar bueno. Porque mientras unos usaron la comparación como excusa para resentirse, otros aprendieron que la única comparación que importa es con la persona que fuiste ayer. Y mientras escuchas estas historias, pregúntate algo con honestidad. ¿Alguna vez la envidia te hizo perder algo que sí era tuyo? Cuando la envidia nace en la familia, nadie imagina que la envidia pueda crecer dentro de una familia. Porque la familia, en teoría, es apoyo, es amor, es refugio. Pero a veces es justamente ahí donde la comparación empieza primero. Y duele más. María y Laura eran hermanas. Crecieron en la misma casa, con las mismas reglas, los mismos padres, las mismas carencias. De niñas eran inseparables. Compartían ropa, secretos y sueños. Pero con los años, algo cambió. María siempre fue más callada. No destacaba demasiado, no hablaba de sus planes, no presumía nada. Laura, en cambio, era expresiva, ambiciosa, segura. Siempre decía que sería ella quien saldría adelante primero. Y durante mucho tiempo así pareció. Pero la vida no sigue el orden que uno planea. Un día, casi sin anunciarlo, María empezó a avanzar. Consiguió un buen trabajo, luego otro mejor. Formó una familia estable. No hablaba de lujos, pero se le notaba la tranquilidad. Esa paz que no se compra. Al principio, Laura se alegró, o eso creyó. Pero poco a poco, las felicitaciones se volvieron silencios. Los silencios, miradas incómodas, y las miradas, comentarios disfrazados de broma. ¿Qué suerte tienes? A algunos todo se les da fácil. Seguro alguien te ayudó. María no entendía qué estaba pasando, seguía siendo la misma. Pero Laura ya no la veía como su hermana menor, sino como un espejo que le devolvía algo que no quería aceptar. Ella no estaba donde pensó que estaría. La envidia no llegó como odio. Llegó como comparación constante, como incomodidad, como distancia. Laura empezó a minimizar los logros de María, a restarles valor, a contar historias donde ella quedara mejor parada, y sin darse cuenta, fue rompiendo algo que no se repara fácil: la confianza. Un día, María dejó de contarle cosas, no por orgullo, sino por protección, porque entendió algo doloroso. No todas las personas que te aman saben alegrarse por tu crecimiento. Años después, Laura reconoció la verdad que más le costó aceptar. No estaba molesta con su hermana, estaba molesta consigo misma. Pero para entonces, el vínculo ya no era el mismo.
Porque la envidia dentro de la familia no solo divide caminos, rompe silenciosamente lo que parecía irrompible. Y lo más triste de esta historia no fue la discusión ni la distancia que se creó después. Pero la envidia no solo rompe familias. A veces se disfraza de amistad, de sonrisas sinceras. Y esa suele doler todavía más. Cuando la amistad empieza a doler, Carlos y Andrés eran amigos desde la adolescencia. De esos que crecieron juntos, compartieron fracasos, risas, sueños grandes y planes que nunca se cumplieron. Se conocían tan bien que podían terminar las frases del otro. Durante años fueron iguales, o al menos eso creían. Los dos empezaron desde abajo. Trabajos mal pagados, proyectos que no salían, promesas de algún día nos irá mejor. Y mientras estaban en el mismo nivel, todo estaba bien. La amistad fluía sin esfuerzo. El problema comenzó cuando Andrés empezó a cambiar su rumbo. No fue de golpe. No fue algo espectacular. Simplemente tomó decisiones distintas. Empezó a levantarse más temprano, a decir que no a algunas salidas, a enfocarse más en su trabajo. Carlos lo notó, pero no le dio importancia. Al principio, hasta que llegaron los resultados. Andrés consiguió una oportunidad mejor, luego otra. No presumía, no hablaba de dinero, pero su vida empezó a verse distinta, más estable, más ordenada, más clara. Y ahí algo se movió dentro de Carlos. Al inicio fue orgullo, después incomodidad, luego comparación. Carlos empezó a notar detalles que antes no le importaban. La ropa de Andrés, su forma de hablar, la tranquilidad con la que tomaba decisiones. Cada avance de su amigo se sentía sin querer como un recordatorio de lo que él no había hecho. Y la envidia no llegó como rabia, llegó como ironía, bromas incómodas, comentarios pasivo-agresivos, frases como «ahora ya no tienes tiempo para nosotros», «te crees diferente», «seguro no es para tanto». Andrés sentía el cambio, pero no entendía por qué. Intentó acercarse, explicar, incluirlo, pero Carlos ya no estaba ahí de verdad. Escuchaba, pero no celebraba. Sonreía, pero no se alegraba. Un día, sin una pelea clara, la amistad empezó a apagarse. Menos mensajes, menos llamadas, menos ganas, hasta que se volvieron extraños con recuerdos en común. Años después, Carlos fue honesto consigo mismo. No perdió a su amigo porque Andrés cambiara. Lo perdió porque él no soportó verlo avanzar mientras él seguía igual. Y esa es una verdad dura. No toda amistad sobrevive al crecimiento, especialmente cuando el crecimiento no es compartido. Con el tiempo, entendió que no había perdido un amigo. Había perdido una ilusión. La ilusión de que todos celebran tu crecimiento como dicen hacerlo. Y si crees que la envidia solo aparece entre iguales, entre amigos o hermanos, espera a escuchar esta última historia, porque aquí la envidia nace desde el poder. La envidia que viene desde arriba. Julián era jefe. No un mal jefe en apariencia. Educado, correcto, con años de experiencia y un puesto ganado con esfuerzo. La empresa llevaba su sello desde hacía tiempo, y eso le daba una identidad clara. Él era el que sabía, el que mandaba, el que había llegado primero. Hasta que llegó Lucía. Lucía entró como una empleada más. Joven, preparada, callada. No buscaba llamar la atención. Hacía su trabajo bien, preguntaba cuando no sabía y escuchaba más de lo que hablaba. Al principio, Julián la vio como una más. Incluso le cayó bien. Pero con los meses, algo empezó a cambiar. Lucía resolvía problemas que otros evitaban. Tenía ideas claras, propuestas sencillas y una forma tranquila de comunicarse que hacía que la gente la escuchara. No competía, no desafiaba, simplemente hacía bien su trabajo. Y eso fue suficiente. Los compañeros empezaron a buscarla. Los resultados empezaron a notarse. Los superiores empezaron a preguntar por ella. Y ahí, en silencio, nació la envidia. No como un ataque directo, no como un insulto, sino como miedo. Miedo a perder relevancia, miedo a ser opacado, miedo a que alguien más brillara donde él siempre había brillado solo. Julián empezó a cambiar sin darse cuenta. Dejó de darle información clave. Minimizó sus logros en reuniones.
Corrigió detalles innecesarios. Puso obstáculos donde antes había apoyo. Nunca gritó, nunca fue grosero, nunca fue el villano. Pero empezó a apagar. Lucía lo sintió. No entendía por qué, pero cada avance parecía generar una pared nueva. Cada logro venía acompañado de más exigencia. Cada error pequeño era amplificado. Hasta que un día, cansada, pidió una reunión. Con respeto, con calma, preguntó qué estaba pasando. Julián negó todo. Dijo que era parte del proceso, que debía aprender a recibir críticas, que no se adelantara, que aún le faltaba experiencia. Lucía salió de esa oficina entendiendo algo doloroso. No todos quieren verte crecer, incluso si eres bueno. Meses después, la empresa tomó una decisión. No por rumores, no por conflictos, sino por resultados. Lucía fue promovida, pero no bajo Julián. La movieron a otro departamento. Más responsabilidades, más confianza, más espacio. Julián se quedó, con su puesto, con su título y con algo que no se ve en el currículum. El peso de haber intentado apagar a alguien por miedo. Porque la envidia desde arriba no destruye solo al que la recibe. Destruye al que la siente. Y esta es la parte más dura. Cuando envidias desde el poder, no frenas al otro. Te quedas atrás tú. Si escuchaste estas historias con honestidad, ya entendiste algo importante. La envidia no siempre grita, no siempre insulta, no siempre se muestra como odio. A veces se disfraza de comparación, de silencio incómodo, de críticas innecesarias, de alegría fingida cuando al otro no le va tan bien, y de incomodidad cuando sí. En la primera historia, la envidia nació en el corazón de alguien cercano, de familia, donde más duele, y terminó rompiendo la relación que debía proteger. En la segunda, apareció entre amigos, silenciosa, alimentada por comparaciones constantes, hasta convertir la admiración en resentimiento. Y en la tercera, surgió desde el poder, desde el miedo a perder un lugar, demostrando que incluso quien está arriba puede caer prisionero de la envidia. Las tres historias hablan de lo mismo, de lo que pasa cuando dejamos que el éxito del otro nos haga sentir pequeños. De lo que ocurre cuando miramos la vida del vecino en lugar de construir la nuestra. Porque la envidia no te empuja hacia adelante, te detiene, te amarga, te roba la paz. Y lo peor, te hace vivir una vida que no es tuya. La envidia no destruye al envidiado, desgasta al que la carga, lo consume por dentro, lo aleja de su propio camino. Tal vez hoy te diste cuenta de algo incómodo, que alguna vez sentiste envidia, o que alguien cercano la sintió hacia ti, y está bien reconocerlo. Lo peligroso no es sentirla. Lo peligroso es dejar que decida por ti. La moraleja es simple, pero poderosa. Cuando transformas la envidia en aprendizaje, creces. Cuando la conviertes en motivación, avanzas. Pero cuando la alimentas, te pierdes. No necesitas apagar la luz de nadie para hacer brillar la tuya. El camino no es competir, es construir. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti, porque aquí seguimos contando historias que confrontan, despiertan y enseñan, antes de que emociones silenciosas terminen controlando tu vida. Y ahora dime tú, cuando ves que a otro le va bien, ¿eliges compararte o eliges crecer?